Hola, me presento, yo soy Daniel Márquez, estudiante de la Universidad La Gran Colombia, estudiante de la materia de Humanismo Cristiano, quien les va a explicar sobre todos los temas vistos durante el segundo corte de esta materia. Bueno, empezando en el segundo corte de la materia de Humanismo Cristiano, vimos sobre el origen del pueblo judío, el cual inicia con su patriarca Abraham, quien es habitante de Ur de Caldea en la Mesopotamia, cerca de la desembocadura del río Éufrates. Él es contactado por un dios, el cual le convence de iniciar una migración hacia una tierra prometida y también le convence de que va a tener un hijo, puesto que su esposa era estéril. Ese hijo se va a llamar Isaac y es quien inicia toda la herencia del pueblo judío. Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú es el primogénito, pero Jacob le compra su primogenitura por prácticamente un plato de lentejas que le pidió a Jacob. Jacob tiene después 12 hijos, de los cuales se dice que ahí empiezan todos los 12 pueblos de Israel. De sus hijos el favorito era José, y sus hermanos, al tenerle tanta envidia, decidieron hacer un negocio con los egipcios para que se llevaran a José como esclavo. Así empieza el tema de los judíos en Egipto, donde José, al ser un esclavo, pero al mismo tiempo teniendo unos sueños muy, por así decirlo, excepcionales, los cuales son básicamente sobre el futuro del pueblo egipcio en esas épocas. Así, José trata de contactar al faraón, previéndole de todas estas, por así decirlo, tragedias que pueden llegar a venir, convenciendo al faraón de administrar bien sus recursos y previniendo todas estas tragedias. Al mismo tiempo, durante esas épocas, toda esa tierra presentaba una gran sequía y la familia de José fue a Egipto buscando hospitalidad y se llevaron la sorpresa de que allí José ya era uno de los favoritos del faraón. Así empieza la herencia del pueblo judío en Egipto. Pasa mucho tiempo y a la muerte de José, los judíos ya vuelven a ser tomados como esclavos por el pueblo egipcio. Y aquí es donde entra Moisés. Moisés es nacido durante una época de purgación a todos los primogénitos de los judíos, ya que al faraón le habían prevenido sobre que un primogénito de los judíos iba a ser el reemplazo o el que liberaría a todos sus esclavos, y obviamente eso no era conveniente para el pueblo egipcio, que básicamente su mano de obra era basada en esclavos. Moisés pues nace y su madre, para evitar que lo maten, lo pone en una canasta y lo empuja hacia el río Nilo. Allí es encontrado por la hija del faraón, quien decide criarlo como suyo, y pues así Moisés entra a la familia real de Egipto. Moisés crece junto con su hermano, quien sí es hijo de la hija del faraón, siendo el legítimo heredero. Moisés crece en el palacio del faraón y allí es acostumbrado con toda la cultura egipcia. Después de un tiempo, cuando Moisés ya es adulto, tiene un altercado con uno de los guardias quien estaba azotando a un judío. Accidentalmente Moisés lo mata y eso ocasiona que Moisés sea excomulgado de la comunidad egipcia y se vaya a un exilio por las tierras cercanas. En esas tierras cercanas encuentra un pastor quien le da trabajo, y en uno de sus trabajos de pastoreo Moisés encuentra una llama que nunca se apaga. En esa llama escucha la voz de Dios, quien le da la tarea de liberar al pueblo judío y llevar a cabo la tarea de Abraham, que es llevarlos a la tierra prometida. Sabiendo eso, Moisés vuelve a Egipto y allí empieza a convencer a todos los judíos de que deben seguirlo y abandonar a los egipcios para ir a la tierra prometida. Básicamente eso ocasiona que Moisés sea odiado por el nuevo faraón, quien había sido su hermano, el hijo verdadero de la hija del faraón anterior.
El faraón nuevo tiene un conflicto constante con Moisés y no quiere dejar salir a los judíos de Egipto. Entonces Dios le dice a Moisés que le advierta al faraón de que si no deja salir a los judíos, enviará las 7 plagas de Egipto. Pues obviamente el faraón se niega y pues ocurren estas plagas, las cuales fueron una gran tragedia en Egipto, haciendo que todo el pueblo de Egipto tenga miedo hacia los judíos. Así los judíos se pueden ir finalmente. Pues se dice que Moisés partió las aguas del Mar Rojo para salir de Egipto hacia la parte de Judea, iniciando así su viaje hacia la tierra prometida. En el viaje, Moisés llega al monte Sinaí. Allí, Dios le otorga los 10 mandamientos, los cuales son fundamentales en toda la cultura judía, ya que en esos se basará su ley de ahí en adelante. Moisés dura un largo tiempo llegando a la tierra prometida y finalmente cuando llega envía a unos espías, a unos exploradores a mirar cómo está la tierra prometida, y en la tierra prometida ya hay gente, ya hay pobladores. Eso hace que los exploradores vuelvan con mucho miedo advirtiéndole a todo su pueblo que básicamente no se puede entrar ahí. Y Moisés toma en cuenta esas advertencias y decide no entrar a la tierra prometida. Eso hace que Dios se enfurezca con él y lo condena a 40 años en el desierto, para que en realidad puedan después entrar a la tierra prometida. Pasan los 40 años y Moisés envía a su gente a la tierra prometida, pero Dios condena a Moisés también de que él no podía entrar. Así que Moisés muere en el desierto en esas épocas. Y pues ahí ya empieza la invasión a la tierra prometida por parte de los judíos para recuperar su territorio, el territorio prometido por Dios. Pues ahí empiezan las invasiones y finalmente, completada la invasión a la tierra judía, coronan a su primer rey, el cual es el rey Saúl. Aquí básicamente empieza toda una dinastía, toda una herencia de monarquía, donde van de rey en rey. Va el rey Saúl, después el rey Salomón y después el rey David. Pues básicamente ese es el tema de toda la historia del origen de los judíos. Y teniendo en cuenta eso, entramos al segundo tema principal de este segundo corte en la materia de humanismo cristiano, el cual es el origen del cristianismo primitivo. Pues transcurren muchos años después de lo de Moisés, transcurren demasiados años, pasan varios reyes y muchos profetas que predicen que llegará un nuevo Mesías, el cual pues va a cambiar todo de una manera radical. También en esas épocas es muy importante tener en cuenta que el Imperio Romano invade esas tierras y se apropia de ellas, pues no violentamente, sino que más bien forman una alianza con los judíos de más alta categoría. Eh, pues teniendo en cuenta todas las profecías que se habían hecho sobre el Mesías, los romanos y los judíos hacen una purga de primogénitos básicamente en toda la tierra de los judíos. Así que pues tenemos ya aquí otros dos personajes importantes que son María y José. Pues a María se dice en la Biblia que les encargada la tarea de parir al Mesías, y pues bueno, de ahí empiezan el viaje de Nazaret hacia Jerusalén, hacia Belén. Este viaje con motivo del miedo posible de que pues pudieran matar a Jesús. Se dice que el viaje duró pues los 9 meses del embarazo de María y que en realidad viajaron solos, pero ese tema es muy estudiado y se dice que en realidad no viajaron solos, sino que tanto José como María eran muy bien conocidos como para que fueran permitidos viajar junto a varios comerciantes por la ruta de la seda. También llegando a Belén, pues básicamente la ciudad estaba completamente cerrada y pues se dice que María y José movieron sus influencias para que se les permitiera la entrada y pudieran allí tener a su hijo.
Bueno, pues básicamente ellos tienen a Jesús y Jesús pues empieza su crianza como niño pues con toda la cultura judía. Y en sus 12 años se dice que fue cuando Jesús fue al templo y pues allí fue donde dialogó con varios de los sacerdotes. Pues ahí básicamente ocurre como la inspiración de Jesús hacia la vocación de ser el profeta. Bueno, pues de la adolescencia de Jesús no se tiene mucho registro, puesto que básicamente esos son datos que no aparecen en ningún texto sagrado, y pues eso hace que haya un salto de su niñez a su adultez de una forma pues radical. Ya en su adultez Jesús pues es conocido por por todos los pobladores del área de Nazaret, y pues así Jesús empieza su ayuno después de ser bautizado, pasando 30 días, 40 días en el desierto. Cuando Jesús vuelve esos 40 días en el desierto, empieza por hacer su profetización, por transmitir la palabra de Dios por toda la tierra de Galilea. En esas tierras pues destacan ciudades como Cafarnaúm y Belén, donde se tiene más registro de que Jesús estuvo más frecuente allí. En esas tierras también hace el reclutamiento de sus discípulos, los cuales serían 12. Pues pasa mucho tiempo y pues Jesús tiene algunas tensiones con las leyes, con cómo se entienden las leyes por parte de los judíos, y pues ahí hay una tensión entre los fariseos y Jesús. Los fariseos siendo una secta muy importante de muy alta categoría social en el pueblo de los judíos. Básicamente todo nos lleva ya a los sucesos finales de Jesús, en los cuales ya hace la última cena, va al monte con sus discípulos donde lo traiciona Judas, después le hacen el juicio a los fariseos, donde es condenado Jesús a su crucifixión, y pues ya ocurren todos los sucesos de la pasión de Jesús, donde es crucificado, muerto y sepultado. Y pues según la Biblia dice que a los 3 días Jesús resucita para así dejarle la tarea a sus discípulos de transmitir la palabra de Dios, así demostrando también que pues Jesús también es un idealista que transmite su ideal a todos sus discípulos para que ellos después los transmitan a los demás, iniciando así la fundación de la iglesia cristiana, con las iglesias paulinas y todos los ideales del cristianismo primitivo. Pues bueno, básicamente esos han sido los temas vistos en el segundo corte de la materia de humanismo cristiano. Bueno, pues me despido y gracias a todos por su atención.